Programa de opinión de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, voy a conversar en este programa Regiones con Andreina Tarazón. Ella es organizadora nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos tienen unos actos con motivo del Día de la Mujer hoy. Sí, justamente hoy 8 de marzo, pues la juventud, no solamente, digamos, venezolana bolivariana, sino las mujeres en particular, tenemos un acto para conmemorar justamente la lucha por el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, por los derechos políticos, civiles, sociales, económicos de las mujeres venezolanas. Y bueno, vamos a estar en el Panteón Nacional hoy, justamente rindiéndole homenaje a nuestras heroínas de la patria. Ustedes tienen en sus estudios un informe sobre la situación de la mujer hoy en Venezuela. Sí, justamente forma parte no solamente, digamos, del Ejecutivo Nacional y del Estado venezolano por competencia constitucional, incluso en compromisos internacionales poder velar permanentemente por la situación de la mujer, digamos, en Venezuela, sino que también es responsabilidad, digamos, de los partidos políticos, en este caso de las organizaciones, poder mirar de cerca la realidad no solamente de las mujeres, de la juventud, en términos generales, para que justamente los instrumentos políticos nos coloquemos en función de ayudar a superar las problemáticas que atraviesan en este momento las mujeres o coadyuvar el desarrollo de políticas públicas. ¿Tú sientes que en el Estado venezolano, en las instituciones venezolanas, la mujer es tomada en cuenta para las decisiones? Bueno, fíjate, una de las ¿Estás satisfecha? Bueno, una de las grandes cosas, digamos, que vino a cambiar el panorama político nacional a partir de la entrada de la Constitución, a partir de un proceso de cambios que para nosotros la revolución debe ser eso, tiene que ver justamente con reivindicar derechos políticos y civiles para las mujeres en la participación, no solamente en la ejecución de la política pública, sino también en la planificación de la política pública y en su ejecución, y para eso hay todo un andamiaje jurídico que hemos construido para que la mujer participe. Por supuesto que no estamos totalmente satisfechos ni satisfechas, siempre la democracia va a poder profundizarse, va a poder perfeccionarse, pero creo que están los instrumentos jurídicos, está la voluntad política. Esas propuestas de ustedes son tomadas en cuenta, se han comenzado a activar. Sí, fíjate. Aparte ¿Y qué ejemplo hay que pueda enseñar a la gente? Aparte del andamiaje jurídico que lo constituyen la ley, por ejemplo, orgánica de los consejos comunales de las comunas, que mandata al Estado venezolano a recibir proyectos que vengan de las comunidades, de las mujeres, el presidente Nicolás Maduro vino desde hace un tiempo atrás implementando nuevos mecanismos para que ese acercamiento con la gente, recoger sus propuestas sea de una manera mucho más efectiva, mucho más eficiente, mucho más rápida, a través, por ejemplo, de los consejos presidenciales del Poder Popular, donde los movimientos de mujeres permanentemente están proponiéndole al Ejecutivo Nacional el desarrollo de propuestas en el marco de las políticas públicas. Por supuesto que ese es un camino que se viene andando, que debe profundizarse, pero de lo que no hay duda es que hay voluntad política de un Estado que quiere permanentemente escuchar a sus mujeres, a sus jóvenes y a su pueblo en el desarrollo de la política pública. En las instituciones educativas, por ejemplo, en las universidades, públicas o privadas, el papel de la mujer. La mujer es tomada en cuenta, la mujer tiene participación en las decisiones. Bueno, fíjate, en el campo de la educación hay que decir que hoy más del 72% de quienes cursan una carrera universitaria en Venezuela son mujeres. O sea, estamos viendo, digamos, un ascenso importante de la participación de las mujeres en las carreras universitarias, y eso va a tener y está teniendo ya unas repercusiones importantes para la economía, porque significa que más mujeres profesionales van a acceder al mundo del trabajo, y hay una cualidad también de las mujeres. Las mujeres, por nuestra propia naturaleza, tendemos a, digamos, estar mucho más cerca de valores como la honestidad, sin decir que los hombres no, pero hay estudios incluso científicos que hablan de que la mujer, incluso en el papel de la gerencia pública, en la participación de los asuntos políticos, es mucho más transparente, es mucho más honesta, es mucho más eficiente, justamente porque las mujeres siempre hemos tenido esa intención y ese anhelo de no solamente contribuir con nuestras propias causas, sino de ser cuidadoras de la familia, cuidadoras de la sociedad, de manera que venimos teniendo un papel importante en cuanto al acceso a la educación universitaria. Sin embargo, sigue siendo un reto de las mujeres en Venezuela
romper definitivamente con el techo de cristal, que tiene que ver con aquellas simbologías que hacen que las mujeres, luego de que tengan participación política de base, se les haga un poco cuesta arriba de poder acceder, digamos, a mayores responsabilidades territoriales, no solamente en el campo, digamos, en las instituciones, también en la participación política real, concreta, en el territorio. De manera que sigue siendo una lucha permanente. La batalla de las mujeres por la igualdad no está terminada. Muy por el contrario, creemos que hace falta seguir promoviendo esquemas de participación real que partan desde la formación social del ciudadano y de la ciudadana para que las mujeres puedan ser tomadas en Entonces tú dices que la mujer es más transparente que el hombre en la administración pública. ¿Eso es lo que me quieres decir? Mira, hay estudios científicos que lo demuestran. En Perú no dicen lo mismo, porque una primera dama está enredada en una cosa, un receso y regresamos. Ok. Estás viendo Regiones. Bueno, Andreina, tú como joven de este país, ¿cuáles serían tus propuestas a futuro para una sociedad más equitativa, para una sociedad más ideal desde el punto de vista de la solidaridad entre el ser humano? Es decir, para que cesen estas confrontaciones de que yo soy de aquí y estoy de aquí y yo tengo este tabique y aquí tú no pasas y aquí sí pasas. ¿Cómo hacemos? Para que no se sientan que el proyecto es exclusivo de un partido o del otro partido, porque está en el gobierno transitoriamente, ¿no? Así es. Fíjate, una de las principales ideas que nosotros y nosotras levantamos, digamos los jóvenes que nos asumimos bolivarianos y bolivarianas, y creo que son preceptos que Chávez levantó bastante en alto y que particularmente yo reivindico mucho, que es un aspecto sobre lo cual puede girar la idea de la unidad nacional, que tiene que ver con justamente la idea de la independencia política y la independencia económica como dos preceptos que deben unir a todo el país, independientemente de que se sienta identificada con el chavismo o no. Creemos que esas son cosas por las cuales hoy el venezolano y la venezolana de a pie, incluso los actores políticos, estando en instituciones o estando fuera de ellos, debemos confluir en la idea de refundar el país, de refundar la república, que fueron ideas no solamente que, digamos, consolidó el proyecto bolivariano, el proyecto chavista lo trae, digamos, en pleno siglo XXI al aspecto político nacional, y creemos que estos son dos elementos sobre los cuales debe girar la unidad del país. Bolívar decía que la independencia política era el principal valor, la principal, digamos, victoria por la cual debía luchar en ese momento toda la generación republicana para poder alcanzar otros bienes. Okay. Y nosotros definitivamente consideramos que sin independencia política, sin independencia económica, va a ser inviable, por ejemplo, construir un sistema de protección social mucho más equitativo y mucho más igualitario. Yo tengo por principio rechazo a la exclusión. De hecho, este programa aquí viene todo el mundo. No, yo no necesito que tengan un carnet o que sean de tal partido, que sea de tal organización. Aquí en el sector privado, el sector público, copellanos, adecos, pesubistas. Entonces, uno siente a veces como que Venezuela está partiendo en dos. Es decir, yo soy de un proyecto y tú eres del otro. Y alguien decía, creo que el padre Ugalde, que aquí estamos llegando a un punto difícil donde tendremos que unirnos para poder salir adelante. ¿Tú qué piensas de esa propuesta? No, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que forma parte de los esfuerzos del diálogo nacional que se vienen haciendo y que justamente sobre la democracia, sobre la independencia. Aquí. Claro, en Venezuela se vienen haciendo unos esfuerzos importantes. Por ejemplo, los actores de la oposición, los actores del gobierno, el mismo presidente Nicolás Maduro ha abierto las puertas de Miraflores para sentarse no solamente a dialogar, digamos, en medio de la no violencia política, que es un hecho que nosotros debemos saludar en Venezuela. Porque Nosotros ese diálogo Zapatero no funcionó. Zapatero viene aquí, habla con un sector y regresa. No, yo creo que el hecho de que Venezuela hoy esté al margen de la violencia política, luego de los terribles sucesos de la Guarimba y algunos otros episodios, es una victoria para la sociedad venezolana, y yo considero que sobre los valores de la democracia, de la independencia, de que Venezuela debe avanzar hacia un nuevo modelo productivo, salir de las amarras del modelo rentista, un modelo, digamos, productivo, creo que debe contar con la participación de todos los actores, y creo que uno de los mayores elementos que hoy podemos discutir sobre la democracia, la participación y el diálogo en lo concreto es la mesa de diálogo que tiene el gobierno con los empresarios y las empresarias, por ejemplo. Está pasando algo
en Venezuela, por las notas que uno lee y ve y comprueba, el problema es la desnutrición en los niños. Tú eres joven y me imagino que tú sientes eso como venezolano. El problema de la escasez, de la cola y cómo a veces se reportan. Yo vi en una emisora ayer que había muerto un niño desnutrido. Eso puede concebirse en una sociedad en ascenso. Bueno, fíjate, contextualizar un poco tu comentario. Venezuela hoy está en medio de una emergencia económica y tanto es así que lo asume el Estado, que es el Estado quien decreta, digamos, una emergencia económica en el país, producto principalmente de la caída abrupta de los precios del petróleo, del agotamiento del modelo rentista, se desplomaron los precios del petróleo y en Venezuela nosotros hemos, digamos, percibido durante el año 2016 y ahora 2017, digamos, las implicaciones que significan en lo social, en lo político, en lo económico, tener una reducción cerca de más del 90% de los ingresos petroleros. Por supuesto que eso va a originar heridas sociales, eso va a atentar, va a amenazar con que los enormes avances sociales de la revolución se vean disminuidos, pero creo que frente a ese escenario la opción es la opción de la distribución de alimentos, la opción es no solamente de un Estado, sino de un país colocándose en disposición de que ningún venezolano, ninguna venezolana, digamos, sienta, digamos, en materia de alimentación, de salud o de educación, los embates de una situación económica que es sumamente compleja. Creo que entonces allí nosotros tenemos el reto desde las organizaciones políticas, desde el Estado, de hacer todo lo que tengamos que hacer, tomar medidas excepcionales incluso, si hay que tomarlas, para que nosotros evitemos que estas heridas sociales que están originando, digamos, o puede originar la situación económica nacional, pueda traducirse, digamos, en elementos como lo que tú acabas de comentar. Por eso, porque aquí vino un analista que me decía en estos días, bueno, si estamos en crisis, es en crisis, y la crisis la debemos sentir nosotros y la sentir afuera. Entonces decía, yo no me explico por qué Venezuela tiene que ayudar a otros países primero que al hambre venezolano. ¿Tú qué piensas? Bueno, fíjate en eso. Y terminamos con ese problema. Sí, en esos convenios de cooperación internacional siempre hay que decir que hay un interés y hay una defensa de los intereses venezolanos de quienes ejecutan este tipo de convenios y por lo general, en su gran mayoría, todos estos convenios tienen como contraprestación que estos países, a cambio, por ejemplo, de petróleo, en el caso de Petrocaribe, tengan una contraprestación para Venezuela en materia de innovación tecnológica, en materia de distribución de alimentos, de manera que siempre hay un interés nacional, digamos, previsto en la realización de convenios internacionales. ¿Hay algo en esta crisis que te ha hecho llorar a ti? ¿Has llorado por algo? Mira, no suelo ser de las personas que llora, pero sí me he estimulado y me ha animado a hacer las cosas que tenemos que hacer para que Venezuela salga adelante. Creo que este es el momento de Venezuela y creo que la generación, digamos, de oro, la generación formada, la generación profesional no le puede fallar a Venezuela. Ok. ¿Qué te da rabia? La ineficiencia. ¿Sí? Sí. ¿Qué piensas del matrimonio? ¿Del matrimonio? Ajá. No, Bueno, que es una decisión de vida de la gente. bueno. No te hago otra pregunta, estamos terminando el programa. Gracias. Ok, Andreina gracias a ti. Tarazón, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.